Mi esposa exigió 7 reglas para el matrimonio, así que solo hice una que lo canceló. Y ahora me ruega por una segunda oportunidad. Hola, me llamo Hugo y tengo 34 años. Necesito desahogarme con lo que acaba de ocurrir en mi matrimonio. Porque sinceramente aún estoy intentando procesarlo todo. Voy a darte un poco de contexto. Soy jefe de obra en una empresa de construcción y gano unos $95.000 al año. No es una fortuna, pero es un salario bastante cómodo. Mi esposa, Valeria, 32, era higienista dental cuando nos conocimos y ganaba cerca de 40.000. Tenemos una hija de 8 años llamada Clara, que es la alegría de mi vida. Cuando me casé con Valeria hace 9 años, ella era una mujer muy centrada. Llevaba su almuerzo al trabajo todos los días, era experta en buscar ofertas y nuestras citas eran en un pequeño restaurante mexicano donde compartíamos fajitas. Cuando el camarero preguntaba por las bebidas, ella siempre decía: con agua está bien. Me enamoré de ella porque no era una persona materialista. Conducía un Civic con más de una década encima y estaba orgullosa de lo bien que lo mantenía. Compramos una casa modesta, de 3 habitaciones, en un barrio decente. Nada extravagante, pero tenía un jardín excelente para Clara y buenas escuelas cerca. Teníamos noches de juegos, asados en el patio con los vecinos, y Valeria invertía horas haciendo disfraces de Halloween a mano en lugar de comprarlos. Los sábados se levantaba temprano para visitar ventas de garaje y regresaba con ropa y juguetes casi nuevos para nuestra hija. Nunca olvidaré una Navidad en la que, cuando Clara tenía 5 años, Valeria pasó 3 semanas construyendo una casa de muñecas desde cero, guiándose con tutoriales de YouTube. No era perfecta, las ventanas estaban torcidas y la pintura era algo amateur. Pero Clara la amó, y Valeria lloró de felicidad al verla jugar con ella. Esos eran los días felices. Pancakes los domingos, paseos al parque, películas en el sofá con palomitas hechas en casa. Valeria solía decir que los recuerdos valían más que el dinero. Y vivía con esa filosofía. Pero todo cambió hace unos 8 meses. Todo comenzó con una invitación a un baby shower en el Club Campestre del Encinar, por medio de una amiga de una amiga. Estuvo a punto de no ir. Esa gente no es mi estilo, dijo, pero la animé. Pensé que le vendría bien salir, socializar. Esa noche regresó distinta. No en forma exagerada, pero sí diferente. Pasó la velada hablando del club, de las mujeres que había conocido, de sus casas, sus autos, sus joyas. Tienes que haber visto la mesa de regalos, Hugo. Algunos valían más que lo que gastamos en comida en un mes. No le di demasiada importancia al principio. Es normal sorprenderse al ver cómo vive otra clase social. Pero después la invitaron a almorzar, luego a una salida de compras, más tarde a clases semanales de tenis. Nunca había tocado una raqueta en su vida. Valeria, la misma que hacía detergente casero para ahorrar, empezó a comprar cremas faciales de $50. La mujer que enseñaba a Clara que no se necesitaban cosas para ser feliz, ahora se enfocaba en todo lo que no teníamos. Primero fueron los productos, todo orgánico, todo de marca. La cuenta del supermercado se duplicó. Cuando lo mencioné, me dijo: nos hemos estado envenenando con comida barata. ¿No quieres algo mejor para Clara? Luego vinieron las ropas. Nada más de rebajas en tiendas populares. Ahora necesitaba prendas de marcas exclusivas. No puedo ir a almorzar con ropa del supermercado, Hugo. Estas mujeres están bien conectadas. Podrían ayudarte con tu carrera. Mi carrera iba bien. Había pasado de obrero a jefe de obra con esfuerzo y constancia. Pero, de pronto, eso ya no era suficiente. 3 meses después de meterse en ese mundo, Valeria dejó su trabajo. Llegó un día y simplemente lo anunció. Estoy agotada. Ser higienista es poco para mi potencial. Camila dice que debería enfocarme en crear contactos y aumentar nuestro capital social. ¿Camila? Ese nombre se volvió una sombra en nuestro matrimonio. Camila Rojas, esposa de un cirujano plástico que trabajaba con celebridades. Nunca había trabajado, pero se vendía como coach de vida y gurú de bienestar. Le dije a Valeria que necesitábamos su sueldo. Señalé la hipoteca, los ahorros para la universidad de Clara. Eso es pensar en pequeño, me interrumpió. ¿Sabes lo que gana el esposo de Camila? 800.000 al año. Nosotros estamos jugando en ligas menores. Y los demás son extraños que apenas conoces hace 2 meses, le respondí. Pero ya había tomado una decisión. No más tareas domésticas. No más vida sencilla. Estaba lista para ascender de nivel. Vi a la mujer que una vez estaba orgullosa de sus certificaciones profesionales menospreciar toda su carrera. Sin su ingreso, el dinero se volvió escaso, pero sus gastos aumentaron. Se inscribió en el club sin avisarme. Me enteré cuando llegó el cobro de $5.000 en la tarjeta de crédito. Contrató un entrenador personal, tomó clases de cocina que nunca terminó, y empezó con manicuras, pedicuras, tratamientos faciales y peluquería cada semana. Clara también notó el cambio. ¿Por qué mamá ya no me prepara el almuerzo?, preguntó un día mientras yo armaba a las apuradas un sándwich. Mami está ocupada con cosas importantes, le dije, intentando no sonar amargo. ¿Más importantes que yo? Esa pregunta me rompió. No sabía cómo contestarla sin hablar mal de su madre. Valeria ya no era la misma con Clara. Antes hacía manualidades, jugaba, creaba. Ahora vivía en el teléfono, enviando mensajes a su nuevo círculo,
viendo Instagram o tutoriales para manifestar abundancia y atraer riqueza. Clara quería jugar, y ella la apartaba con un gesto: ahora no, amor. Mamá está trabajando en algo importante. Ese algo era su marca personal y el networking estratégico, términos que había aprendido de la influencia de Camila. Un día, al revisar las cuentas, casi me desmayo. Teníamos $8.000 de deuda en la tarjeta. Revisé cada gasto: 2.400 en Nordstrom, 850 en un spa, 600 en un seminario de mentalidad de riqueza, 400 de cuota del club, 300 en una cartera, 250 en una cena exclusiva con las amigas, 200 en el vestido de cumpleaños de Clara, un diseño que ella odió y nunca usó, y muchos cargos más. Cuando la enfrenté, se puso a la defensiva. Son inversiones para el futuro. Hay que gastar para ganar. ¿Cuánto estamos ganando si dejaste tu trabajo? Estoy construyendo relaciones. ¿Sabes a quién conoce Camila? Esas conexiones pueden cambiarnos la vida. Nuestra vida se está yendo por la borda. Por eso siempre serás clase media, Hugo. Piensas muy en pequeño. Esa frase dolió. Llevo trabajando desde los 18 en construcción. Estudié por las noches para sacar mi certificación como jefe de obra. Me he ganado mi lugar a base de esfuerzo. Estaba orgulloso de lo que había logrado. Siempre trabajé duro y asumí con responsabilidad mi papel como proveedor. Pero de pronto, eso dejó de ser suficiente. Aproximadamente 5 meses después de que comenzara esa etapa tan caótica en nuestras vidas, Valeria empezó a hablar cada vez más seguido de alguien llamado Derek. Derek dice que no estamos aprovechando bien nuestros recursos. Derek cree que tu fondo de retiro no rinde lo suficiente. Derek tiene unas oportunidades increíbles de inversión, decía con entusiasmo. Un día, ya harto, le pregunté directamente: ¿y quién demonios es Derek? Un asesor financiero muy exitoso. Camila nos presentó. Me respondió con una sonrisa como si se tratara de algo fantástico. Fue una señal de alerta inmediata. Investigué por mi cuenta y descubrí que la oficina de Derek era en realidad un espacio de coworking. Sus certificaciones provenían de un curso online sin acreditación oficial, y su enfoque principal eran las criptomonedas y el mercado de divisas. En otras palabras, apuestas disfrazadas de estrategia financiera. Pero Valeria estaba encantada con sus promesas de ingresos pasivos y multiplicación de dinero. El tipo conducía un BMW alquilado y vestía trajes caros, lo cual bastaba para que ella creyera que estaba calificado para manejar nuestras finanzas. El miércoles pasado llegué a casa después de un día durísimo. En uno de los proyectos estábamos lidiando con una inspección por violaciones a normas de seguridad. 2 obreros habían renunciado y yo llevaba despierto desde las 4 de la mañana. Esperaba llegar, abrazar a mi hija y quizá calentar un poco de pasta. Pero lo que me encontré fue otra cosa. Sobre la encimera había una hoja plastificada. Clara estaba en la mesa haciendo la tarea y parecía querer estar en cualquier otro sitio. Me acerqué y leí el título: Nuevas reglas familiares, en una fuente llamativa, probablemente impresa en alguna tienda tipo FedEx. Valeria me miraba con los brazos cruzados, vestida con un conjunto nuevo de ropa deportiva. Lo había visto, $280 por ese atuendo. ¿Y esto?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Papá, mamá dice que ahora tienes que seguir las reglas, murmuró Clara, visiblemente incómoda. Era evidente que ya la habían reprendido por decir algo. Ve a tu cuarto, Clara, interrumpió Valeria. Esto es una conversación de adultos. Sube con tus cosas. Clara agarró sus libros y salió corriendo. Me costaba contener la rabia. Últimamente, Valeria le hablaba con un tono cortante, impaciente, casi con desprecio. Me dolía verla tratada así. Necesitamos hablar sobre una reestructuración, dijo Valeria, una vez que Clara se fue. Nuestra gestión del hogar es ineficiente. ¿Gestión? Esto es una familia, no una empresa. Ella me arrojó la hoja plastificada. Camila me ayudó a diseñar un esquema de éxito, añadió. Leí las reglas, todas absurdas. 1. Cualquier compra mayor a $45 requería aprobación de la esposa. 2. Localización GPS activa las 24 horas. 3. Asignación personal semanal de $200, el resto de los fondos bajo control de la esposa. 4. Cualquier hora extra debía ser solicitada con 72 horas de anticipación. 5. Actividades sociales requerían lista de invitados y autorización previa. 6. Todas las contraseñas debían compartirse en menos de 24 horas tras un cambio. 7. Los planes de fin de semana debían ser enviados para su revisión antes del miércoles a medianoche. Esto es ridículo, dije sin poder creerlo. ¿Acaso parezco estar bromeando? Toda familia exitosa opera con sistemas. ¿Tú crees que Camila y su esposo llegaron lejos improvisando? Su esposo es cirujano plástico, heredó la clínica de su padre. Se dedica a operarle los senos a modelos de Instagram. Valeria torció el gesto. Al menos es ambicioso. Al menos mantiene a su familia como corresponde. Yo también proveo. Vivimos en una casa con 3 habitaciones. Hugo,
el esposo de Camila, vende vino. Ni siquiera tomamos vino, le rebatí. Ese no es el punto, gritó. Estoy cansada de esto. Cansada de ser una más. De recortar cupones en tarjeta como si eso fuera suficiente. 9 años dormida. Ya desperté. Al día siguiente decidí probar qué tan en serio iba con esas reglas. Compré un café en mi camino al trabajo. $4. Mi teléfono vibró al instante. ¿Acabas de gastar sin aprobación? Me preguntó. Es café, Valeria. $4. La regla número 1 lo deja claro. Le colgué. Esa noche, al regresar, encontré una nota pegada en la heladera. Primera falta, como si fuera un jugador a punto de ser expulsado del partido. El fin de semana, le dije que llevaría a Clara al Museo de Ciencias. ¿Lo solicitaste antes del miércoles a la medianoche? Me soltó sin levantar la vista del teléfono. No necesito permiso para llevar a mi hija a un museo. La regla 7 dice que... La regla 7 es una estupidez, Valeria. Clara apareció con su camiseta de dinosaurios y su mochilita. ¿Vamos al museo, papá? Claro que sí, cariño. Pero Valeria intervino. No, no vas. Sin aprobación no hay salida. La carita de Clara se descompuso. Pero, mamá, papá me lo prometió. Entonces papá debió seguir las reglas. Anda a tu cuarto. Ver sus ojitos llenarse de lágrimas fue el punto de quiebre. Pero no reaccioné con furia. Empecé a planificar. Mientras ella se reunía con sus amigas en esas sesiones de mujeres exitosas, eufemismo para tomar vino a media tarde, empecé a investigar. Revisé bien los estados de cuenta. El panorama era peor de lo que temía. Más de $15,000 en deudas en tarjetas en tan solo 4 meses. Adelantos en efectivo. Cenas en restaurantes caros mientras decía estar en eventos de networking. Un gasto de $3,000 en una joyería. Descubrí otra tarjeta a su nombre, abierta usando nuestros datos compartidos. Declaración sin papel, con un saldo de $12,000. Lo peor fue el fondo de ahorro para la Universidad de Clara. De los $50,000 que habíamos reunido, quedaban solo $18,000. Valeria había transferido el dinero para cubrir sus caprichos. Sentí náuseas. No era solo gasto irresponsable. Era una traición financiera. Busqué más sobre Camila. Un poco de investigación en redes reveló mucho. Camila Rojas, 36 años. Casada desde hace 12 con el Dr. Bradley Rojas. No tenemos hijos por elección, decía en sus publicaciones, siempre acompañadas de bolsos de diseñador y vacaciones en lugares exóticos. Tenía un supuesto negocio de coaching de vida basado en frases sobre abundancia y manifestación. Sus clientas eran esposas de clubes de campo. La fórmula era clara. Mujeres adineradas convenciéndose unas a otras de gastar lo que no tenían para aparentar una vida que tampoco tenían. Encontré algo aún más interesante, un artículo de hace 2 años. El doctor Rojas fue demandado por mala praxis. Varias cirugías mal hechas. El asunto se resolvió fuera de los tribunales, pero la reputación del médico quedó dañada. Su riqueza probablemente no era tan sólida como aparentaban. Y Derek, ese asesor financiero, también iba a darme más pistas. El verdadero nombre de ese tal Derek era Derek Kozlowski. Investigando a fondo, descubrí que tenía un historial bastante cuestionable. Había fundado varias empresas, entre ellas una firma de consultoría en criptomonedas, que acabó cerrando tras múltiples denuncias. Había sido demandado 2 veces por fraude, aunque ambas veces resolvió los casos fuera de los tribunales. Su actual empresa de gestión patrimonial estaba registrada en un apartado de correos. El Maserati que manejaba era rentado, y la supuesta oficina desde donde trabajaba era en realidad un espacio compartido que alquilaba por días para aparentar seriedad frente a sus clientes. Recopilé toda esa información y la fui guardando en una carpeta. Aún no estaba listo para confrontar a Valeria, pero quería tener pruebas sólidas cuando llegara el momento. A través de una búsqueda minuciosa en redes sociales, me di cuenta de que no era el único marido atrapado en este tipo de situación. Las esposas del club de campo parecían haber creado todo un sistema de manipulación bien estructurado. Estaba Tom, casado con Britney, a quien convencieron de sacar dinero de su fondo de jubilación 401k para comprarle una Range Rover. O Mike, cuya esposa, Laura, lo persuadió de hipotecar por segunda vez su casa para no perderse una supuesta inversión increíble. Spoiler, la inversión fue un desastre. Y había al menos otros 3 hombres en situaciones similares, todos atrapados bajo un conjunto de reglas absurdas, control financiero y la presencia misteriosa de este tal Derek, que prometía ganancias extraordinarias. Contacté a Tom por LinkedIn, simulando que necesitaba asesoría en construcción. Nos reunimos para tomar un café, y en menos de 10 minutos ya estábamos compartiendo nuestras experiencias, que eran sorprendentemente parecidas. Es como si estuvieran metidas en una especie de secta, me dijo Tom. Britney antes era una mujer normal. Ahora vive obsesionada con subir de nivel y tener una vida de jefa. Hace meses que no cocina,
pero la semana pasada se gastó $4.000 en una cartera. Terminamos armando un grupo de mensajes con los otros esposos. Resultó que todos estábamos enfrentando las mismas reglas, el mismo tipo de control y las mismas promesas vacías de Derek. Mientras todo eso sucedía, mi hija Clara estaba sufriendo. El abandono emocional por parte de Valeria se había transformado en algo más serio. Clara llegaba del colegio emocionada por contar su día, pero Valeria ni siquiera levantaba la vista del móvil. Ahora no. Clara, mamá está ocupada. Recuerdo el día en que la profesora de arte de Clara envió una nota diciendo que había ganado un concurso. La respuesta de Valeria fue un desinteresado, «Qué bien, cariño», mientras tecleaba frenéticamente en el chat de su grupo. Poco después, Clara comenzó a portarse mal en el colegio. No era nada grave, pero claramente buscaba atención. Su maestra me llamó preocupada por el cambio en su comportamiento. Me dijo que Clara no quería ir a la excursión porque temía que su madre se enfadara por el gasto. Eso no era propio de ella. Esa misma noche la encontré contando monedas en su alcancía. «¿Qué haces, pequeña?» «Estoy ahorrando para que mamá no se enfade», respondió con total naturalidad. «Si pago mis cosas, tal vez vuelva a jugar conmigo». Mi hija de 8 años intentando resolver los problemas económicos de la casa. Ahí entendí que algo tenía que cambiar, y con urgencia. Todo estalló el jueves siguiente. Valeria se había vuelto cada vez más estricta con las reglas domésticas, inventando nuevas cláusulas cada día. Regla 1.5. Todas las compras de supermercado deben ir acompañadas de pruebas fotográficas de los recibos. Regla 3.5. La asignación personal puede ser revocada por infracciones de actitud. Regla 5.5. Las actividades sociales con amigos del trabajo requieren aprobación previa. Además, comenzó a insinuar que se avecinaban cambios aún más grandes. «Derek y Camila han estado trabajando en un plan para acelerar nuestro crecimiento financiero», me dijo de forma críptica. Esa noche, me sentó frente a ella para celebrar lo que llamó una cumbre financiera familiar. «Tenemos que hablar de Jason», anunció. «¿Quién es Jason?» «Pensé que tu gurú financiero era Derek». Derek me presentó a Jason. «Es un especialista en criptomonedas. Tiene una oportunidad que podría cambiar nuestras vidas». Sacó una carpeta elegante, repleta de gráficos que mostraban curvas de crecimiento exponencial. A todas luces, era una presentación típica de un esquema piramidal. «Jason dice que si invertimos $100.000 ahora, podríamos obtener un retorno del 500% en 6 meses. ¿Invertir $100.000? No tenemos ese dinero. Tenemos tu fondo 401k, dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. La miré incrédulo. Ni pensarlo. No seas cerrado. Camila ya invirtió. Britney también. Ellas serán millonarias mientras nosotros seguimos comprando en oferta. Valeria, esto es una estafa. Ninguna inversión legítima te promete quintuplicar tu dinero en 6 meses. Su rostro se enrojeció de inmediato. Por eso estamos estancados en la mediocridad. No tienes visión ni ambición. Lo que tengo es sentido común. Y, según tus propias reglas, toda decisión financiera debe respetarlas. Fue entonces cuando saqué mi propia hoja plastificada. La había impreso en la misma FedEx donde ella había hecho las suyas. Tenía una nueva regla. Todas las normas familiares se aplican por igual a ambos cónyuges, sin excepciones. Ella se rió, pero fue una risa tensa, nerviosa. Esto no funciona así. Esto funciona exactamente así. A partir de ahora, cada regla que tú impongas también te aplicará. ¿Quieres saber dónde estoy? Yo sabré dónde estás tú. ¿Quieres aprobar mis compras? Yo apruebo las tuyas. ¿Quieres mis contraseñas? Pásame tu teléfono. Eso es ridículo. Ah, sí, porque aquí tengo unos cargos bastante curiosos que me gustaría discutir. Por ejemplo, la cena de $500 en Leernerdan el martes pasado, justo cuando se suponía que estabas en el club de lectura. Su rostro se tornó blanco como el papel. ¿Recuerdas la regla número 6, cariño? Dije con calma. Compartir contraseñas. Tu correo electrónico resultó bastante revelador. Saqué la carpeta donde había reunido toda mi investigación. ¿Hablamos de Derek Kozlowski? El tipo que fue investigado recientemente por fraude. ¿O de Camila Rojas, cuyo esposo está hasta el cuello de demandas por negligencia médica? ¿Y qué hay de ese tal Jason, que ni siquiera aparece en ninguna base de datos financiera legítima? En ese momento, su teléfono comenzó a vibrar como loco. El grupo de esposas en el chat estaba estallando. Al parecer, varios esposos habían recibido ofertas similares de inversión, y empezaban a comparar notas. Lo que ocurrió después fue como presenciar una fila de fichas de dominó cayendo una tras otra. La esposa de Tom, Britney, mantenía una relación extramarital con Derek. La de Mike, Lauren, le había entregado $50,000 a Jason, dinero que había retirado de su fondo de jubilación. Jason desapareció sin dejar rastro. Por su parte, el esposo de Camila descubrió que ella desviaba fondos para cubrir la adicción al juego de su madre,
mientras fingía pertenecer a una clase social que no era la suya. Toda la ilusión cuidadosamente construida del club de esposas adineradas colapsó de golpe. Esas mujeres no eran ricas. Estaban desesperadas por aparentar que lo eran, arrastrando a sus familias al desastre financiero con tal de mantener la fachada. El teléfono de Valeria no dejaba de sonar. Alcancé a ver algunos mensajes que aparecían en su pantalla. Reunión urgente ya, tu esposo sabe lo de Jason. Derek no contesta. El esposo de Camila pidió el divorcio. Valeria estaba completamente fuera de sí. Esto es tu culpa, gritó, con los ojos desorbitados. Arruinaste todo. ¿Yo arruiné todo? Respondí. Tú vaciaste el fondo universitario de nuestra hija. Nos endeudaste hasta el cuello. Abandonaste emocionalmente a nuestra hija. Decías estar construyendo un futuro mejor, pero lo único que querías era vivir una fantasía, a costa de destruir lo que ya teníamos. Clara apareció en la puerta, con lágrimas corriéndole por el rostro. ¿Por qué están gritando? Valeria apenas le dirigió una mirada. Vete, Claire, mamá está ocupada con algo importante. Yo soy importante, gritó mi hija. Soy tu hija. Pero solo te importan tus amigas falsas y sus tontas reglas. No me hables así, espetó Valeria. ¿Por qué no? Si tú ya nunca me hablas a mí. El dolor en la voz de Clara pareció, por un segundo, atravesar la coraza de Valeria. Vi en sus ojos una chispa de la mujer que una vez amé, pero se esfumó enseguida, reemplazada por su enojo defensivo. Todo esto es culpa de tu padre, le dijo a nuestra hija. Él arruinó nuestra oportunidad de tener una vida mejor. No quiero una vida mejor, lloró Clara. Quiero a mi mamá de antes, la que jugaba conmigo, la que horneaba galletas, la que no pensaba que yo era un gasto. Esa misma noche, Valeria hizo una maleta y se fue a quedarse con Camila. Pero solo le duró un día. El esposo de Camila la echó de la casa y congeló todas sus cuentas. Valeria terminó en el apartamento de su hermana, llamándome sin parar, alternando entre amenazas y súplicas. Al día siguiente pedí unos días en el trabajo y fui a ver a un abogado especialista en divorcios. Las pruebas de infidelidad financiera eran aplastantes, tarjetas de crédito a su nombre, ahorros completamente vacíos, inversiones ocultas. El panorama era claro. El abogado no dudó. Ella ha destruido su estabilidad económica, y hay indicios de abandono emocional hacia su hija. Tiene una excelente oportunidad de obtener la custodia total y una pensión mínima, me dijo. También me encargué de enviar alertas por fraude a los bancos y a las compañías de tarjetas. No iba a recuperar el dinero perdido, pero al menos evitaría más daños. Valeria intentó resistirse al proceso de divorcio. No sé cómo, pero contrató un abogado y exigió pensión, la casa y custodia compartida de Clara. El abogado la abandonó 2 semanas después, cuando el cheque del anticipo rebotó. Trató de representarse sola, lo cual, como era de esperarse, fue un desastre. Cuando el juez revisó los documentos financieros, especialmente la parte en la que vació el fondo universitario de Clara para gastar en artículos de lujo, su expresión lo dijo todo. Señor, dijo, con tono severo, ha demostrado un patrón preocupante de irresponsabilidad financiera y negligencia parental. Valeria intentó justificarse, hablando de inversiones a futuro y capital social, pero el juez no lo compró. El fallo fue claro. Yo obtuve la custodia primaria de Clara. Valeria recibiría visitas supervisadas y solo por 6 meses. También quedó legalmente responsable de las deudas que contrajo sin mi consentimiento. Las consecuencias sociales para Valeria fueron devastadoras. En menos de un mes, el esposo de Camila la dejó y se mudó a Florida con todos sus bienes. El escándalo del romance entre Britney y Derek terminó en varios blogs de chismes locales. Lauren enfrentaba una demanda por fraude financiero presentada por su propio esposo. 3 matrimonios más se deshicieron. Derek desapareció del mapa. Probablemente huyó del estado. Jason, que resultó ser primo de Derek, fue arrestado por liderar un esquema Ponzi. El club social al que pertenecían revocó varias membresías por impago. Incluso el evento mensual de esposas distinguidas fue cancelado de forma permanente, luego de un altercado particularmente escandaloso en el restaurante del club, en el que volaron insultos, un vaso de Chardonnay y varias máscaras sociales. Después del divorcio, la nueva vida que Valeria había intentado construir se desmoronó. Sin mis ingresos, ya no podía sostener ese estilo de vida ligado a clubes exclusivos y compras constantes. Pronto, sus amistades desaparecieron, al igual que las invitaciones a eventos sociales. Al principio, regresó a vivir con su hermana, pero la convivencia no tardó en deteriorarse. Valeria se había acostumbrado a no trabajar, a pasar sus días entre tratamientos de belleza y boutiques, mientras que su hermana, una enfermera que cumplía extenuantes turnos de 12 horas, no estaba dispuesta a tolerar esa actitud. 3 meses más tarde, Valeria consiguió empleo en una clínica dental, no como higienista, ya que sus certificaciones estaban vencidas y no tenía cómo costear los cursos para renovarlas, sino como recepcionista. Poco a poco, su apariencia también cambió. La ropa de diseñador fue sustituida por prendas de tiendas económicas, y el auto de lujo que tenía alquilado fue embargado. Ahora conducía un Toyota con más de 15 años encima. 6 meses después de firmar los papeles del divorcio, comenzaron las llamadas. Hugo, por favor, este mes no puedo pagar el alquiler. Eso ya no es asunto mío. Soy la madre de Clara,
¿Quieres que sepa que su mamá está a punto de quedarse sin hogar? Yo respondía con firmeza, sin dejarme manipular. Deberías haberlo pensado antes de vaciarle su fondo universitario. He cambiado. Ahora entiendo lo que de verdad importa. Clara necesita a su madre. Las decisiones tienen consecuencias, contesté, sin alterarme. La misma mujer que alguna vez se burló de nuestra vida modesta ahora rogaba por ayuda para no perder un estudio diminuto. Sin embargo, el verdadero triunfo estaba en la evolución de Clara. Con el tiempo y alejada de la influencia tóxica de Valeria, mi hija comenzó a florecer. Mejoró en sus calificaciones, volvió a participar en el club de arte y en las clases de danza, dejó de preguntar si algo era muy caro y recuperó la alegría. Reía más, jugaba con libertad y disfrutábamos el tiempo juntos. Ambos iniciamos terapia para trabajar los sentimientos de abandono. La psicóloga fue excelente, y ayudó a Clara a comprender que lo que su madre había hecho no era culpa suya. Algunas personas se confunden y creen que tener cosas es más importante que tener a quienes te aman, explicó la terapeuta en un lenguaje comprensible para una niña. Ella pensaba que verse elegante era mejor que ser feliz, dijo Clara, con madurez. ¿Y tú qué opinas? Le pregunté. Creo que ser feliz es mejor, respondió sonriendo. Papá y yo no somos lujosos, pero nos divertimos mucho. Un año después de aquella noche en la que discutimos por esas reglas que Valeria quería imponer, nuestra vida era estable. Clara y yo habíamos creado nuestras propias rutinas, panqueques los sábados, paseos en bicicleta los domingos, pizza los miércoles y juegos de mesa por las noches. Recibí un ascenso en el trabajo, algo que probablemente nunca habría ocurrido si hubiese seguido la absurda regla de Valeria sobre no hacer horas extra. Incluso nos mudamos a una casa un poco más grande, en una zona con mejores escuelas. No era una mansión, pero era nuestro hogar, y vivíamos con tranquilidad. Los mensajes de Valeria se volvieron menos frecuentes, aunque más angustiados. Había perdido otro empleo por sospechas de hurto. Los viejos hábitos no desaparecen tan fácilmente. Su hermana la había echado de casa, y ahora vivía en un motel barato, con un trabajo de medio tiempo en un supermercado. En uno de sus últimos mensajes escribió: «Lo he perdido todo, solo necesito un poco de ayuda para volver a empezar». No respondí. Ella lo había tenido todo, un esposo que la amaba, una hija maravillosa, una vida estable, y lo había tirado por la borda por perseguir una imagen. El mes pasado, Clara y yo nos cruzamos con Valeria en el centro comercial. Estábamos comprando materiales de arte y un kit de ciencias para el cumpleaños de mi hija. Cosas simples, pero que la emocionaban. Valeria, en cambio, se veía deteriorada, sin maquillaje de marca, con los ojos cansados, vestida con ropa que claramente había sido comprada en rebajas. «Clara», exclamó al verla. «¡Qué grande estás!». Clara se acercó a mí. «¿Puedo abrazarla?», preguntó. Asentí. «Solo si tú quieres». Le dio un abrazo breve, incómodo. Valeria se aferró con demasiada fuerza. «Te extraño muchísimo», sollozó. «¿Tú me extrañas?». Clara la miró con sinceridad brutal. «Extraño a la mamá de antes, la que hacía galletas y jugaba conmigo». Valeria pareció encogerse. «¿Puedo volver a ser esa mamá? He cambiado, ¿verdad, Hugo? Díselo». «He cambiado». No dije nada. Esa historia no me correspondía. «¿Eres feliz?», le preguntó a Clara. «Sí, papá y yo nos divertimos. No somos ricos, pero estamos bien. Pero podrías tener mucho más». «No quiero más», la interrumpió Clara. «Solo quería una mamá que me quisiera más que a las cosas caras». Valeria se quedó quieta, como si esas palabras la hubieran golpeado en el pecho. Mientras nos alejábamos, escuchamos cómo rompía en llanto. No eran lágrimas manipuladoras como las de antes. Era un llanto real, desgarrador. «¿Dije algo malo?», me preguntó Clara. «No, cariño. Dijiste la verdad. A veces duele, pero es necesaria». Clara asintió. «Ojalá vuelva a ser buena algún día, pero estoy feliz de que estemos bien sin ella». ¿Eso está mal? No, mi amor, eso es estar sano. Actualización. Han pasado 18 meses desde aquella noche en la que Valeria intentó imponer sus 7 reglas. Aún escribe de vez en cuando, sobre todo en fechas especiales o el cumpleaños de Clara. Siempre pide dinero, siempre promete que ha cambiado, siempre culpa a los demás por su situación. El círculo de esposas del club exclusivo se ha disuelto. La mayoría ahora está divorciada, trabaja en empleos comunes y vive una vida sencilla. Camila Rojas volvió derrotada a su ciudad natal. Britney trabaja como recepcionista. Lauren vive con sus padres. Nosotros, los exmaridos, mantenemos un grupo de chat que se ha convertido en una especie de red de apoyo. Compartimos consejos sobre custodia, trucos para padres solteros y alguna que otra historia absurda sobre nuestras ex. Clara sigue creciendo en todos los sentidos. Está destacando en sus clases de arte, tiene calificaciones sobresalientes y ha formado un grupo de amigas que realmente la aprecian. Ve a Valeria una vez al mes bajo supervisión, encuentros que casi siempre terminan con promesas vacías de su parte y sonrisas educadas de Clara. Hace poco, mientras cenábamos, me dijo algo que me dejó pensando. «Papá, ¿crees que mamá alguna vez quiso ser feliz de verdad?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No lo sé, cariño. Tal vez no sabía cómo. Yo creo que pensaba que la felicidad se compraba», añadió con madurez. «Pero no es así, ¿verdad?». «No, no lo es», le respondí,
mirándola con orgullo. La felicidad se construye, se cuida. ¿Cómo lo hacemos tú y yo? Después de eso, se levantó y se puso a organizar los pinceles nuevos que habíamos comprado ese día. Me quedé observándola en silencio, comprendiendo que, a pesar de todo lo que ocurrió, lo más importante estaba intacto, ella. Lo que Valeria no entendió fue que lo esencial no necesita adornos. Quiso imponer sus reglas, su imagen, su versión de la perfección, y perdió lo que verdaderamente valía. En cambio, Clara y yo aprendimos a ver lo pequeño, lo cotidiano, como suficiente, como abundante. No necesitamos que todo sea ideal, solo necesitamos que sea sincero. Y así, cada día, con cada risa, con cada conversación, reafirmamos que esta vida, imperfecta pero genuina, es más de lo que podríamos haber imaginado.